El título que le puse, como les escribí, fue En la periferia de los dones espirituales. Y le coloqué el título este porque no vamos a hablar directamente de los dones, sino voy a tocar unos aspectos que están, digamos, alrededor de los dones. A manera de introducción, no sé si conocen este término que puede usarse con M o sin M, mnemotecnia. La mnemotecnia es un conjunto de estrategias que ayudan a retener ideas complejas de manera sencilla. Se trata de una serie de trucos con los que conseguirás ordenar en la mente los conceptos que estudias, de modo que te será más fácil retener esa información que siempre se te olvida. Bueno, quizás no conocían la palabra, pero ustedes, por ejemplo, cuando se quieren acordar de un nombre, una mnemotecnia, por ejemplo, en la iglesia llegan una mamá con sus dos hijos y yo estoy continuamente tratando de aprenderme los nombres, ya que me los aprendo, algunos ya no llegan y llegan nuevos y hay que otra vez estar aprendiendo. Pero, pues la señora se llama Heidi. ¿Y cómo se me quedó? Porque me acuerdo de Heidi, la niñita que estaba en la montaña en las caricaturas, ¿verdad? Y luego la hija se llama Alejandra. ¿Y cuál fue mi mnemotecnia? Dije, ¿cómo se llama la asistente que trabaja conmigo? Se llama Alejandra. Entonces, cuando veo a la nena, me acuerdo de mi asistente. Ah, se llama Alejandra, ¿verdad? Y el güiro se llama igual que el rey de Israel, el más famoso. ¿Cuál es ese rey? David, ¿verdad? Entonces, ya con eso ya me sé los nombres. Ahora, ustedes conocen que hay un par de gemelos ahí en nuestra iglesia, las hijas Martini y los niños, los hijos de los otros cuaches. Ahí todavía no logro distinguirlos. Uno se llama David y el otro creo que es Daniel, pero me saludan y todavía no. Entonces ahí tengo que ver qué técnica uso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo les presenté en la lección pasada estos números, que esto es una mnemotecnia, 12, 4, 12. Eso es lo que yo me aprendí para acordarme de dónde voy a encontrar la información de los dones espirituales. Yo tengo guardado el número 12, 4, 12. Y entonces, ¿y eso qué son? Son los capítulos de los libros en donde están los dones espirituales. Por supuesto, me tengo que acordar de qué libros son. Y entonces, ya sé que son Romanos, Efesios y Primera de Corintios. Romanos 12, Efesios 4 y Primera de Corintios 12. Yo me voy a esos capítulos y ahí encuentro los dones espirituales, como dice acá. Así que por eso les di lo de la mnemotecnia. Otro día, si quieren, les voy a enseñar cómo me aprendí los 12 profetas menores. Ahí solo me sé estas palabras. Ojaaj, minajazo, hasama. Y no estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Sino que con esas tres palabras, Ojaaj, minajazo, hasama, yo me acuerdo de los 12 profetas menores, pero hoy no se los voy a enseñar solo por hacer el ejercicio. Bueno, entonces, en la sesión anterior vimos que el cesacionismo y el continuismo son dos posturas eclesiásticas que se relacionan con la vigencia actual o no de algunos de los dones espirituales que otorga el Espíritu Santo a los creyentes. Por ejemplo, la declaración doctrinal de nuestra iglesia no contempla estos asuntos. Nuestra declaración doctrinal tiene alrededor de 10, 12 puntos. Empieza hablando lo que creemos acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la Biblia, acerca del hombre, y etcétera. Pero no, en la parte del Espíritu Santo, no entra en el tema de los dones ni a platicar si se es cesacionista o continuista. Bueno, así es. En general, las iglesias tradicionalmente evangélicas conservadoras han sostenido la posición del cesacionismo. Por ejemplo, la iglesia centroamericana, la bautista, la presbiteriana, etcétera. Yo mis primeros pasos en la fe, alrededor de los 17 años, por cierto, cuando me tocó dirigir y dije
que los 50 años que cumplía la iglesia eran los mismos que yo tenía, no estaba mintiendo, porque son 50 años que tengo de ser creyente, ¿verdad? Pues yo acepté al Señor a los 17, así que tengo los mismos años que de creyente que la iglesia. Bueno, yo empecé a congregarme en la iglesia bíblica centroamericana y pues ahí se enseñaba el cesacionismo. En su momento, en un seminario que no voy a mencionar aquí el nombre, pero ya todos van a saber, tenía esta posición en su declaración doctrinal, que fue que les conté que yo tenía que firmar un documento de que estaba de acuerdo, pero que eso iba a ser importante cuando llegara el tercer año, y como solo estudié 2 años, pues ya no tuve conflicto con eso. Bueno, pues si estamos viendo que estas son las iglesias que manejaban el cesacionismo, repito, son las iglesias que consideran que algunos de los dones ya no están vigentes, que solamente sirvieron en la época del primer siglo mientras hubo apóstoles vivos. Bueno, la posición continuista ha estado, por otro lado, vigente en las iglesias de corte pentecostal o neopentecostal. Sin embargo, en el presente siglo, en este siglo XXI, han surgido creyentes de iglesias conservadoras, como las que mencioné en la diapositiva anterior, que han adoptado la posición del continuismo. Hay dos pastores norteamericanos muy conocidos, les voy a dar los nombres. Uno es John MacArthur, es un pastor bautista, él está dentro del lado del cesacionismo, pero el otro pastor, que también es bautista, se llama John Piper, y John Piper ha tomado la posición del continuismo, y ambos son pastores bautistas, ¿verdad? Bueno, ahora, como uno le van a dar unos argumentos y otros le van a dar otros argumentos, yo aquí voy a hacer un mini cierre del punto, y digo, ¿qué sí podemos decir? Ok, y esta es una postura que yo presento, ¿verdad? Y es que afirmar con pasajes bíblicos que algunos dones ya no están vigentes, digo, no es concluyente. La lección pasada, pues puse por ahí uno de esos pasajes, ¿verdad? Donde dice las lenguas cesarán, etcétera, etcétera, pero no puede uno decir ese versículo precisamente de manera concluyente afirma que no todos los dones están vigentes. O sea, lo infieren los cesacionistas, pero no creo que haciendo una interpretación integral uno pueda llegar a afirmar eso. Claro, ahorita usted puede decir, ah, bueno, entonces sos continuista. No, no estoy afirmando, solo digo que yo no puedo decir que cesaron en base a los pasajes clásicos que me han dicho. Necesito profundizar más, ¿verdad? Ok. Dos, ¿qué cosas sí podemos decir? Que Dios es soberano. O sea, ¿cómo quiere Dios actuar en su plan para la humanidad? Eso, Él es soberano, ¿verdad? Entonces, si Él quiere utilizar en una congregación aquí o allá y que ahí se manifiesten X, Y o Z don, pues Dios es soberano. Yo no le voy a decir, mira, Señor, que ahí en África que dicen que están habiendo ciertos dones, pero no puede ser porque ya cesaron. O sea, yo no puedo decirle a Dios eso, ¿va? O sea, lo que yo sí puedo afirmar, así tranquilo, es que Dios es soberano. Él puede hacer las cosas cuando quiera, como quiera, donde quiera. ¿Qué otra cosa puedo afirmar? Que ha habido abuso y mal uso de los dones llamados milagrosos, ¿verdad? Entonces, eso tal vez ha fomentado esta controversia, porque digo abuso y mal uso de los dones llamados milagrosos. De alguna manera les conté el testimonio que tuve cuando fui a presenciar en una campaña un milagro de platificación que no había sido milagro, y esa noche delante de cientos de personas se anunció como milagro. Entonces diría un mal uso en este sentido. Bueno, vamos a continuar con algunas consideraciones y que son periféricas al tema de los dones. Miren, la división entre cesacionista y continuista
por si no lo tenemos claro, no, o sea, esas distintas posturas no se refiere a los dones que le anoto acá. Por ejemplo, don de servicio, de enseñanza, de exhortación, el don de dar o compartir, el don de presidir o dirigir, sinónimos, el don de misericordia, de evangelista, de pastor, maestro, fe, palabra de sabiduría. Si usted junta a un continuista con un cesacionista, están de acuerdo con estos dones, no hay ninguna discusión. Ah, bueno, y entonces, ¿dónde está el asunto? Ah, es con estos. Estos dones son de la lista de los 3 pasajes que yo le di. Ahí están todos estos. Los anteriores y estos. Ok. ¿Cuáles son los del cuco? Palabra de conocimiento, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, profecía, profeta y apóstol. Entonces, el cesacionista considera que estos dones que tengo acá ya no están vigentes y el continuista dice que sí están vigentes. Los primeros, los dones más tranquilos, llamemos, caen dentro de esta definición de que un don es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Les vuelvo a escribir la lista. La capacidad de servir la puede tener cualquier persona, pero potenciada por el Espíritu Santo se vuelve un don espiritual, el don de servicio. Enseñar, pues ya está en la vida secular, hay maestros, pero dentro del contexto de la iglesia van a haber maestros potenciados, habilitados por el Espíritu Santo con el don de maestro para ejercer esa función para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así, los demás dones que menciono acá, pues son dones que si usted mira, pueden estar presentes en cualquier persona, pero, como dice esta definición de Grudem, es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo utiliza hermanos y hermanas a través de estos dones, hay edificación en el cuerpo de Cristo. Ahora, a la otra lista de dones, que es la que viene a continuación, es la que se les llama dones milagrosos o extáticos. O sea, el don de lenguas, el de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, mire, se les llama milagrosos y veamos la definición del diccionario de la lengua española. Milagro, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Así dice el diccionario de la lengua española. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, aparece un hombre ciego de nacimiento. Y viene Jesús y sana a ese hombre. Un hombre que era ciego de nacimiento, deja de ser ciego y ahora mira. Eso es un milagro, ¿verdad? Es una intervención sobrenatural de origen divino. ¿Se recuerdan cuando Pedro y Juan iban a por el templo y había un hombre que era paralítico y pedía limosna y que le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate y camina. Bueno, ahí hubo sanidad divina y a la vez pues fue un milagro, fue algo sobrenatural. Va, de eso es de lo que estamos hablando en esta sección. También les menciono que se les llama dones milagrosos o extáticos, que tienen que ver con la palabra éxtasis. Diccionario. Éxtasis es el estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión de los sentidos. Cuando alguien está en un estado de éxtasis, como que ya no está presente con todos sus sentidos, pasa a un estado diferente, místico, ¿verdad? Y algunos de estos dones, cuando hay hermanos que dicen que los tienen, pues como que se nos ausentan, ¿verdad? Y tienen de pronto ese don. Algo parecido podría darse por ejemplo, con el don de lenguas, por darles una idea. Bueno, veamos de nuevo la lista. Palabra de conocimiento, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, discernimiento de espíritu,
profecía, profeta y apóstol. Estos son los que entran ahí en la cuestión de si están o no están vigentes. ¿Por qué se les llama milagrosos? Por su sobrenaturalidad. Si usted compara el don de maestro y alguien se para en un grupo de casa, en la congregación o en cualquier lugar, con el don de maestro, el don espiritual de maestro, pues va a enseñar la palabra del Señor, va a enseñar la doctrina bíblica y la gente empieza a crecer y a madurar. Pero en todo tiempo el maestro está, digámosle, en su sano juicio con todos sus sentidos funcionando. Sin embargo, cuando hablamos de estos otros tipos de dones y de pronto alguien habla lenguas, pues no sabe uno si está ahí o no está, me explico, para los que han tenido la oportunidad de verlo. El don de milagro, pues sí, va a ser un don extraordinario y todos estos de esta lista precisamente salen de la normalidad, naturalidad como los de la primera lista. Al decir que son extáticos, decimos que la persona entra en una especie de trance, que no está al 100% en control de sí mismo, que está en un estado místico con Dios. Voy a atar esto de esta manera. Entonces, el que tiene un don, y estoy hablando de un don espiritual, hago una pregunta. ¿Tiene control sobre él mismo? O sea, ¿tiene control sobre el don o no tiene control sobre el don? Definición de diccionario. Diccionario de la lengua española. Control significa dominio, mando, preponderancia, poder, autoridad, mando, gobierno, dirección. ¿Verdad? Entonces, la persona que tiene un don lo puede administrar a voluntad, tiene autoridad sobre ese don, o como dice el siguiente párrafo, el don se ejerce de manera natural y espontánea o es necesario hacerlo bajo un estado extático. Y hago dos preguntas que las vamos a discutir al finalizar el estudio. ¿Qué opinas? Ya me iba a desconectar y a conectarme otra vez. Ya me conecté. Ya está regresando. Ya regresó. Se me fue el internet. Voy a regresar de nuevo. Ahora solo déjeme que haga la... Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? Sí, Estamos bien ahí. Sí. Entonces, Te habías quedado en la pregunta de que si se tenía control sobre este o no. ok. Eh, ¿Qué si yo opinas? tengo si yo tengo el de enseñanza, sí debo de tener el control sobre este, porque lo puedo ejercer en cualquier lugar y en cualquier momento. Sigue adelante. Ok. Y lo vamos a discutir un poco más adelante. Bueno, mencionamos que el continuismo ha radicado principalmente en iglesias pentecostales. Y aquí estoy tratando de aclarar términos que a veces usamos de rutina, pero a veces no sabemos por qué los usamos. ¿De dónde viene la palabra pentecostal? Cuando usted dice, aquel es pente o aquel viene de una iglesia pentecostal, sí sabemos de qué estamos hablando, pero a veces no sabemos de dónde se originó. Bueno, la palabra pentecostal viene, el origen es de la palabra Pentecostés, que es una fiesta de trasfondo judío, y como vamos a ver aquí, el Pentecostés en realidad es el nombre griego para un festival conocido en el Antiguo Testamento como la fiesta de las semanas. Aparecen en esos dos pasajes. La palabra griega Pentecostés viene de pente, que es 5, y que en este caso quiere decir 50. Y se llama Pentecostés porque se celebra 50 días después de que se hizo la ofrenda mecida de la Pascua. En pocas palabras, cuando Cristo el día jueves se reúne con sus discípulos y celebran la Pascua, 50 días después es que se da la fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén. Si hacen un poco de números, el Señor Jesús, después de resucitar, se presentó y se comunicó, resucitado durante 40 días, y luego ascendió. Y 10 días después estaban en Hechos 2, aquí se los voy a colocar,
reunidos los 120 en aquel aposento alto. Y en Hechos 2 dice, al llegar el día de Pentecostés, se está refiriendo a esta fiesta de las semanas, pero es la palabra en griego, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Ok, de la palabra y de la experiencia del día del Pentecostés es que las iglesias o tomaron o les dieron ese nombre de iglesias pentecostales. Muchos de ustedes ya lo sabían, pero algunos no, pues de ahí proviene el nombre. Hasta antes del siglo XX, en las iglesias evangélicas, protestantes y todo, no había mayor discusión con este tema de los dones espirituales, ¿verdad? ¿Cuándo empieza? Pues en el siglo XX, o sea, el siglo pasado. Se vio un notable incremento del interés en los dones espirituales, principalmente debido a la influencia de los movimientos pentecostal y carismático dentro de la iglesia. Aquí ya le metí otra palabra, pentecostal y carismático. Vamos a ver qué quiere decir. Esto está tomado de la teología sistemática de Grudem. Algunos refieren que el inicio del pentecostalismo se dio a principios del siglo XX. Y esto quizás lo van a oír después otra vez. Dice, el avivamiento que tuvo lugar en la misión de la calle Azusa de 1906 a 1913 fue como una chispa que inició el notorio crecimiento a nivel de todo el mundo del movimiento pentecostal y su hermana, la renovación carismática. Allá en Los Ángeles, en este local, en esa calle Azusa, se dio una experiencia parecida a la del día del Pentecostés y algunos dicen ahí empezó el movimiento pentecostal que luego se fue. Les voy a colocar un video que es un pequeño resumen que habla de esto. El avivamiento de la calle Azusa, un legado espiritual. En el amanecer del siglo XX, un avivamiento espiritual sin precedentes se desencadenó en un rincón olvidado de Los Ángeles, California. Este evento marcó el nacimiento del movimiento pentecostal y dejó un legado perdurable en la historia de la fe cristiana. En este video, exploraremos el avivamiento de la calle Azusa y su impacto en el mundo. A principios del siglo XX, Estados Unidos estaba experimentando una gran agitación social y religiosa. En este contexto, un predicador llamado Charles Parham comenzó a enseñar sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas en Topeka, Kansas. Estas enseñanzas sentaron las bases para lo que vendría a ser conocido como el pentecostalismo. En 1906, un humilde edificio en la calle Azusa se convirtió en el epicentro de un avivamiento espiritual sin igual. Dirigido por William J. Seymour, un predicador afroamericano, este avivamiento atrajo a personas de diferentes razas y clases sociales. Durante estas reuniones, los creyentes experimentaron manifestaciones del Espíritu Santo, incluyendo hablar en lenguas, sanidades milagrosas y un profundo amor y unidad. El avivamiento de la calle Azusa rápidamente se extendió más allá de Los Ángeles, llegando a diferentes partes del mundo. Inspiró el surgimiento de iglesias pentecostales y carismáticas en todo el planeta. Hombres y mujeres como Smith Wigglesworth, Jaime Sempalem Person y Oral Roberts se convirtieron en líderes destacados del movimiento pentecostal. Hoy el legado del avivamiento de la calle Azusa perdura. Millones de personas en todo el mundo continúan adorando y sirviendo a Dios en iglesias pentecostales y carismáticas. El Espíritu Santo sigue moviéndose de maneras poderosas, transformando vidas y comunidades. El avivamiento de la calle Azusa fue más que un evento histórico, fue un despertar espiritual que cambió el curso de la historia religiosa. Su impacto continúa vivo en el corazón de aquellos que buscan una experiencia profunda con Dios. Que el legado de la calle Azusa nos inspire a buscar una relación más cercana con el Espíritu Santo y a vivir una vida de fe y unidad. Gracias por unirte a nosotros. Ok, ahí está. Entonces, eso es para ampliar nuestra cultura, ¿verdad? Ahí es donde datan que empieza el movimiento pentecostal a principios del siglo XX, lo cual quiere decir que antes de eso no existía este tipo de diversidad eclesiástica. Como se menciona la palabra carismático,
El término carismático se ha utilizado más en el contexto católico, que es el equivalente pentecostales evangélicos, carismáticos católicos, ¿verdad? Con experiencias similares. Bueno, la palabra carismático se deriva de la palabra griega charisma, que significa don, dones, dádiva, don de la gracia, don gratuito. Sencillamente don. Y como es don del Espíritu, por ejemplo, este término aparece en Romanos 12:6, donde dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Esa palabra dones es carisma. De ahí viene la palabra carismático. ¿Qué actitud debo de tener? Voy a hacer una pregunta, ya estamos terminando, pero ¿qué actitud debo de tener con todo este tipo de cosas espirituales? En la misma palabra, donde está el tema de los dones, allá en Romanos 12, antes de entrar en la lista, dice Pablo, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada creyente tiene por lo menos un don, pero el que el Espíritu Santo nos dé un don no tiene cabida con que uno se le vaya a subir el moche a creerse la gran cosa. Por eso, antes de entrar al tema de los dones, Pablo está diciendo, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. Un mal uso de los dones ha sido que hay personas que dicen tener cierto don y luego se creen superiores respecto a creyentes que no tienen ese don precisamente, ¿verdad? Y esto no ha sido correcto. Recordemos cuál es el propósito de los dones. El propósito de los dones es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El don de un hermano o de una hermana tiene como objetivo ser utilizado en el contexto del cuerpo para prepararnos, para darnos crecimiento y madurez, para que hagamos la obra del ministerio que es proclamar el evangelio. Esto está en Efesios 4:12, pero en otra cita en 1 Corintios, que no se las escribí, 1 Corintios 12 dice, pero a cada cual le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, no es provecho personal. La Nueva Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, una vez más, edificación del cuerpo de Cristo. Aún no hemos entrado a estudiar cada uno de los dones, toda esa lista, pues no hemos entrado a despenicarla para entenderla mejor. Pero hago una pregunta. ¿Por qué es que hay más interés en los dones milagrosos que en los demás dones? Muchos creyentes andan buscando esos dones que ya vimos. Y yo digo, ¿y por qué no buscan los dones primeros que no son tan espectaculares, pero que son de una edificación increíble para la iglesia? ¿Por qué esa búsqueda? Bueno, me acordé de Tomás, ¿verdad? Le dijeron, el Señor Jesús resucitó. Y el que dijo, no, si yo no meto mi dedo en la llaga, entonces no. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús después? Bienaventurado el que creyó sin haber visto. Y los que estamos aquí en este estudio y los creyentes desde a partir del siglo I para acá, no hemos visto al Señor Jesús resucitado y hemos creído en Él, aunque no hemos podido verlo presencialmente, ¿verdad? Y el Señor dijo, bienaventurado. ¿Qué dones hay entre nosotros? Luego platicaremos, ¿ah? Alguno me va a decir, pues yo no sé qué don tengo. ¿Será que todos los creyentes tienen dones? Sí, por lo menos uno, sí. Que usted no sepa y no lo haya usado es otra cosa, pero de que lo tiene, lo tiene. Y una pregunta más. ¿Podrías presumir de que en tu iglesia hay hermanos que tienen el don de maestro, de servicio, de dirección, de misericordia? Lo pongo así. Hay iglesias, y no es correcto, pero existe, hay iglesias que presumen, hermanos que nos llegan a decir, vos, ahí en mi iglesia, ¡ja! Hay sanidades, hay milagros, hablamos lenguas.
Y usted se queda callado, ¿verdad? Y por eso, ¿y qué? Y usted no puede decir, fíjate que en la mía tenemos maestros, tenemos los que sirven, los que ejercen misericordia, los que tienen, casi no usamos ese argumento, ¿va? Sencillamente nos dejan apabullados. Pregunto, ¿será que los milagros producen más conversiones genuinas? Que cuando hay milagros más gente se convierte. Yo le hago otra pregunta. Todos los que presenciaron los milagros de Jesús creyeron. Multiplicó los panes y los peces a 6,000 más sus familias. Y un montón de gente de esas estaban detrás de Jesús porque les dio de comer y no por los milagros que hizo. Cuando le dio la vista al ciego, los líderes judíos no creyeron. Estaban más preocupados porque hizo el milagro en sábado que el hecho de que hizo un milagro. O sea, los milagros no necesariamente hacen que haya más conversiones. De nuevo, bienaventurado el que creyó sin haber visto. Y cierro acá. Son más santos en su vida privada los continuistas que los cesacionistas, o viceversa, son más santos en su vida privada los cesacionistas que los continuistas. El punto de una vida de santidad privada, eso es clave, porque usted puede decir, tengo este don, yo creo esto, creo lo otro, pero ¿cómo está su vida de santidad delante del Señor en lo privado, donde nadie lo ve? 1 Corintios 12:31. Con todo, anhelen los mejores dones. Fíjese, Pablo hablando, y otro día estudiaremos, anhelen los mejores dones, dice, y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Los invita, sí, ok, busquen los dones mejores, pero hay un camino más excelente, el amor. Y es donde entra 1 Corintios 13. Y a veces se nos olvida que este es un camino más excelente. El conducirnos en amor está por encima de lo que podamos decir o no del área de los dones espirituales. Yo les voy a colocar después un link como el que tengo acá, pero lo voy a poner en el chat. Ahí habla de avivamientos en la historia, para que no crean que solo lo que pasó en la calle Azusa es el único avivamiento que ha habido. Hubo antes y no necesariamente fueron como el que hubo en la calle Azusa. Bueno, llegamos hasta aquí esta noche.